Muy buenas tardes. Cuando el doctor Mario Romero Alquileso invitó a participar en este evento, dije que sería un honor aceptar su invitación, pero que realmente pues, yo no soy notario, ni notorio, ni notable, ni nada, sino simplemente maestro, profesor de Derecho Civil. Y él me dijo, como presidente de la academia, que justamente la intención que tenía era pues abrir la perspectiva notarial a otras áreas y más aún siendo temas novedosos que puedan de repente ser de interés. Así que con esa advertencia estoy aquí con ustedes, ante más presentado apreciando distinguidos invitados y apelando a la indulgencia de ustedes, ya que ya no hay prisión preventiva frente a cualquier barbaridad que diga, ¿no? Bien, antes de empezar, pensaba yo que sábado en la tarde por lo general es día de matinés, ¿no? Y uno está con los hijos, con los nietos o los sobrinos en una fiesta. Entonces iba a traer un truque más, pero realmente no soy bueno con magos, así que dije mejor vamos a invitar al médico que nos acompañe. Si pueden bajar un poquito la luz, mejor. A ver si pueden aparecer un poco. Aquí está. A ver. Entonces ahí aparece, muy bien. Dice usted será testigo de una sorprendente ilusión. Ahí está el cofre con nosotros, conectado directamente con la calle. Saca papel comunicatorio. Dice yo puedo desde la pantalla ver sus pensamientos. A ver. Y pues acá hay unas cartas. Esa magia negra. Desapareció. Ya, ahí regresó. Ya está. Entonces, ahí hay 6 cartas. Hay 6 cartas diferentes. La idea es que la miren, que mirarlas, piensen en una, no digan cuál es, y David Copperfield va a averiguar cuál es su carta. Piensen en eso, entonces, idénticamente a mis ojos, que no David Copperfield, y concéntrense en la carta que han elegido. Muy bien, entonces dice que no lo conocen ustedes, pero puede ver qué carta han elegido. Sabe exactamente qué carta está en la mente de ustedes, y entonces la va a hacer desaparecer. Y la carta ya no está. Entonces, ¿para qué empezamos con esto? Porque vamos a hablar acerca de, pues, algunas cosas que David Copperfield y la neurociencia pueden enseñarnos. Hay cosas que no son lo que parecen ser, y es muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, aquí hay un aviso muy interesante, dice venta por el departamento, planta alta, excelente vista al parque, acabados de madera, ideal para familias comunes. Suena bastante interesante, pero bastante simpático. Pero ahí está el imán. Como hablamos del cerebro, pues hay cosas que decir sobre nuestro cerebro. Hace 2 años, los chicos estuvieron muy entretenidos con esta discusión. ¿De qué color es el vestido que está enfrente? Azul y negro, blanco y dorado, blanco y anaranjado. Yo hasta ahora lo veo blanco y anaranjado, pero la gente ve distintos colores. Ahora ven invisible. Lo interesante es que el vestido en verdad es de color azul y negro. Pero uno sigue mirando y dice, no, yo veo otro color. Y es que la forma de percibir las cosas nos pueden engañar. No todas las cosas las vemos de la misma manera. Si vemos esta imagen, de pronto vemos que empieza a moverse de forma ondulatoria, falso, no se mueve, pero parece, es una ilusión óptica y no tiene nada que ver con el hambre, no sé, viernes o lo que sea. Si ven ustedes aquí estos puntos, todos los puntos son de un solo color, son de color fucsia, en ningún punto. Ya, muy bien. Sin embargo, ustedes ven por ahí hay un punto de color, ¿no es cierto? Hay un punto de color, ¿sí? Hay un punto de color verde, ¿no es cierto? Muy bien, ese punto verde que ven ustedes que da vueltas por ahí, en verdad no existe. También es una ilusión óptica. Aquí, ¿cuántas barras hay? 3 o 4. ¿Se puede darles? Pues hay 3 o 4. 3, 7. A ver, vamos a arrancar. ¿Quién va primero? ¿Amarillo o azul? Amarillo o azul, amarillo o azul, amarillo o azul. Amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul. En verdad van iguales. El trasfondo hace que las cosas se vean de distinta manera. Y acá. El neto, ¿bien o se va? No se va. Nuestra vista puede engañar y la razón también nos puede engañar. Inclusive cuando estemos atentos a las cosas, la razón nos puede engañar. Y estamos a veces inclusive condicionados más de lo que nos imaginamos. Ya que es un poquito calor, si una habitación que está a 5 grados de temperatura y baja menos 5, ¿cuántos grados hay que aumentarla para que vuelva al estado anterior? ¿Cuántos? 10, ¿no es cierto? Dicen los favoritos de matemáticas, es mentira. Si estoy en el año 2005, una máquina del tiempo, y viajo a 1995, ¿cuántos años tengo que recorrer para volver a 2005? ¿Cuántos? 10 también, muy bien.
Y si de repente estoy en el sótano quinto de este edificio y quiero subir al quinto piso, ¿cuántos pisos tengo que subir? 10. Falso. 9. 9. 5 más 5 es 10. Okay. No hay el piso 0. ¿Ah? No hay el piso 0. En algunos países sí hay, pero aquí no hay el piso 0. Existen a veces cosas que nuestra mente se puede confundir y es bueno estar advertido porque muchas veces somos soberbios con las ideas y no nos damos cuenta que nos podemos equivocar. Este es el caso de 3 chicas que van a tomar un café, piden la cuenta es 25 soles, cada una paga un billete de 10. Entonces el mozo viene, tiene acá 5 soles el mozo, 5 soles, y el mozo empieza a volver a la chica a cada uno de sus soles. Pero le quedan 2 soles y no sabe quién darlos. Entonces dice, ¿qué hago? ¿No? Y la chica dice, no se preocupe, que eso lo con propina. Entonces, si cada chica pagó 10 soles y lo dieron un sol, y el menos 1 son 9, 9 por 3 son 27, 2 soles que tiene el mozo son 29. ¿No eran 30 soles? ¿Dónde está lo que falta? ¿Ah? Si en una carrera un corredor va segundo y pasa al primero, ¿qué puede estar? A ver, ¿qué puede estar? ¿Qué puede? Si uno pasa al segundo, ¿qué puede estar? Suena primero, falso, segundo. Dice Malcolm Gladwell que tenemos nosotros dos formas de pensar. Un pensamiento rápido, intuitivo, y otro pensamiento que es más lento, más racional. A veces necesitamos de uno, a veces del otro. Y esto es importante darnos cuenta, pues es importante conocer nuestro cerebro. La neurociencia nos ayuda a conocernos, o al menos a tratar de conocernos más. Aquí hay una pequeña historia. Un padre va con su hijo por la carretera, tiene un accidente y muere el papá. El niño queda grave, lo llevan a un hospital, entonces busca una eminencia médica especialista en este tipo de situaciones, llega esta eminencia y ve al paciente y dice, no puedo operarlo, es mi hijo. La pregunta es, ¿quién es? La madre. Ahí, fíjate, esto lo recuerda hace un tiempo. Para mí la persona dice, no puede ser. Lo que pasa es que, claro, la mayoría de personas tiene ahí un chip que distorsiona las cosas. Cuando decimos eminencia médica, por lo general se piensa en un hombre. No se piensa en una mujer. Aquí quienes dijeron que era la más de mujeres, justamente. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar condicionados? Les voy a dar un ejemplo rapidito cómo podemos estar condicionados. Piensen ustedes en sus 3 letras favoritas. ¿Ya? Del alfabeto, sus 3 letras favoritas. Rapidito. 1, 2 y 3. Muy bien. Estoy seguro que la mayoría, una de las 3 letras que ha escogido es la letra de su nombre. A ver, levanten la mano, por favor, quien letra de su nombre. Estamos condicionados. Como nuestro nombre empieza con esa letra, pensamos que es la mejor letra. Entonces, los seres humanos estamos muy condicionados y a veces, pues, esto nos lleva a cometer errores que tenemos que evitar. Existe lo que se llama el efecto Angular. Si yo les pregunto cuántos habitantes tiene Nigeria, ustedes pensarán un número, están pensando cuántos habitantes, muy bien. Yo les digo, a ver, son más de 60 millones. Son más de 60 millones. Entonces, es muy probable que ustedes, cuando les he dicho más de 60 millones, han cambiado la cifra. Si pensaban 20 y yo dije 60, la subí a 50. Si pensaban 200 y yo dije 60, la han bajado. ¿Y por qué? Porque yo dije un número, 60, que no tiene nada que ver. Dije, es más de 60, pero no he dicho nada. Pero vean ustedes cómo una cifra nos puede condicionar. Esto, por ejemplo, lo hacemos muy bien los sindicatos con los negocios de reclamo. Yo sé que el aumento puede ser de 50, pido de 100. ¿Verdad? Y claro, la patronal también, ¿no? Y esto también lo aplica a sus hijos, como ustedes dicen. Claro, si sus hijos quieren salir a una fiesta hasta las 3 de la mañana y le dicen que a las 3, usted dice, no, muy tarde. Le dice usted, papá, me voy, ¿a qué hora regresas? A las 5. ¿A las 5? No, ¿cómo a las 5? Pero papá, que mira, mis amigos. No, si quieres a las 3. Ya, papá, ¿qué se va a hacer? Ya caliente, ya se ve para la procedimiento hasta la 1, ¿no? Es un problema, rapidito. Un palo de béisbol y la pelota cuestan $1.10. Si el bate cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? La respuesta que decimos es 10. Falso, no es 10, es 0.05. Nuevamente nos juega una mala pasada nuestro pensamiento rápido, ¿no? En los pocos años que van del siglo hemos aprendido en nuestro cerebro más que en toda la historia, dice Michio Kaku, que es un físico norteamericano. Hoy en día estamos ante la era del cerebro. Los estudios de neurociencia son espectaculares y vienen dando interesantes y valiosos aportes. Algunos pueden ser muy prácticos para los abogados. Por ejemplo, hay un estudio hecho en Estados Unidos. Si queremos que un juez resuelva a nuestro favor, una audiencia terminada, por ejemplo, para que salga un preso, lo mejor es que esa audiencia sea empezando la mañana o empezando la tarde. Cuando también se desayunadito el juez, en almorzado, es mucho más probable que sea generoso que cuando llega la hora del almuerzo, que ya está apurado en Maragall. Los juicios y los prejuicios pueden condicionarnos terriblemente. Vean lo que ha pasado con Starbucks en Estados Unidos, donde habían 2 personas de raza negra sentadas en un local y alguien llamó, ¿no? A que eran sospechosos.
y se lo llevaron, y además lo llevaron enmarrocados, todo por un simple prejuicio. Igualmente, el caso de Montoya Mendaris, ¿no es cierto?, que fue fusilado y hasta ahora no se sabe si fue culpable o no, lo más probable es que no. Rosario Ponce, para todo el mundo era culpable, aunque finalmente no era culpable del asesinato de Ciro. Y también otro estudio dice que si una persona es acusada penalmente, por lo menos en Estados Unidos y en otras partes también, le conviene más usar lentes. Si una persona usa lentes, la gente piensa que es más buena, por eso estoy con lentes. Hay unas razones por las que los abogados deberían interesarse en la neurociencia. Miren, primero, existen las máquinas, el detector de mentiras, pero el detector de mentiras no es exacto, tiene un margen de error. En realidad, el porcentaje de acierto está entre 85, 90, 95%. Pero gracias a la neurociencia se puede hacer una especie de tomografía de la persona y saber si miente o no miente. Y entonces tenemos más probabilidades de saber si alguien dice la verdad o no. El asunto es que esto puede ser muy interesante para utilizarlo, pero la pregunta es, ¿se puede utilizar sin violar derechos fundamentales? ¿No iría un poco contra el derecho a la no antidiscriminación? Además, ¿en qué casos utilizarlos? De repente, si es un terrorista que ha puesto un nombre, diremos que sí. Pero también podría haber otros usos. De repente la señora que piensa que su marido le engaña y no tiene pruebas, y dice, no, pues, sométame esa prueba, a ver ahí que está la mentira. Entonces, ¿se podría hacer o no se podría hacer? ¿Cuáles son los límites para aplicar este avance científico? Estudios en ratones han demostrado que se puede borrar parte de la memoria. Y entonces se ha pensado que si esto se llega a desarrollar en humanos, sería muy valioso para que las niñas violadas, por ejemplo, olviden ese trauma tan terrible. Sin embargo, viene aquí la duda. ¿Sería bueno realmente? Porque de repente el violador fue un tipo que se hizo pasar por una persona buena, de primo amigable, padrastro cariñoso, y en verdad era un depravado. Porque además, ¿de qué aprendemos más? ¿De las experiencias positivas o negativas? Entonces, es un tema para pensarlo bien. Aparte del tema de otros usos de repente perversos. Yo por lo menos estaría interesado en que mi esposa se olvide de unas cosas que nunca se quiere olvidar, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas dudas que nos plantea este posible avance. En humanos todavía no hay nada, pero en ratones ya sí hay. ¿La libertad es una ilusión o no? Mire, sobre este tema, ese tema más complejo de toda la neurociencia. ¿Existe la libertad o no? Estamos condicionados, nos condicionan los prejuicios, nos condicionan a veces nuestras experiencias, nos condicionan nuestros hechos, etc. Entonces, hay un estudio que hicieron unos alemanes que dice que cuando, por ejemplo, alguien nos invita a ir al cine, uno está pensando, ¿voy o no voy? Desde el momento que yo decido, hasta que digo que quiero ir, pasa un ratito, o sea, no es inmediato. Y en verdad suena razonable. Pero lo interesante es que un profesor, un investigador norteamericano, Benjamin Libet, demostró algo más. Dice que antes de que seamos conscientes de nuestra decisión, ya nosotros hemos decidido. Esto se investigó a través de una serie de aparatos que pusieron a la persona. Entonces, una persona, cuando dice que sí, en verdad ya tenía pensado eso. De modo que cuando decidimos, no es nuestra conciencia quien decide, sino nuestro inconsciente. Y esto me lleva a pensar el tema de la responsabilidad. ¿Qué tan responsable soy de mis actos si es mi inconsciente quien decide antes que yo? Y de repente a ustedes alguna vez les ha pasado, habrán pensado, hago esto, no hago esto, termino o no termino con tal persona. Y después que termine, pero si siempre es lo que he querido. Ello ha llevado a que haya una teoría que dice que la conciencia es la capacidad de decir no. O sea, nuestro inconsciente dice sí, la conciencia es decir no. Mi inconsciente dice, come esa torta de chocolate, mi inconsciente dice, no, está subido de peso. Mi inconsciente me dice, agarra esta billetera que está tirada en el piso, mi inconsciente me dice, no, está mal. Entonces, parecería que la libertad y la conciencia es la capacidad de decir no. Y eso se le ha dado por otro estudio que ha analizado cuál es la primera palabra que aprende a pronunciar el ser humano. Y la primera palabra que entiende, mejor dicho, es no. No te metas eso a la boca, no esto, no el otro. Entonces, parecería eso agradar esta teoría. Sin embargo, habría que observar otra cosa. A veces la conciencia nos dice no, y más bien la conciencia es para decir sí. O sea, a veces las cosas es al revés. Por ejemplo, de repente, mi inconsciente me dice, no te subas a la montaña rusa. Pero mi inconsciente dice, tienes que hacerlo, sino que van a decir tus hijos. No, esa es la cosa. ¿No? Entonces, hay una cuestión interesante para pensar. Pero en todo caso, resumiendo la discusión, habría que decir lo siguiente. Sea que quien decida es nuestro consciente o nuestro inconsciente, somos la misma persona. No somos dos personas a la vez. No hay un homúnculo del que hablaban algunos griegos antiguamente. Somos una sola persona y así tiene que entenderse la responsabilidad. Aun cuando falta todavía mucho por investigar. Parecería ser que para entender la libertad tenemos que revisar algo de mecánica cuántica inclusive. Pero por ahora dejemos esto ahí. La pregunta entonces es, ¿qué tan libres somos por decidirnos? ¿Realmente somos libres o no somos libres?
Y recordemos que todo sistema normativo supone que los seres humanos tenemos la capacidad de controlar voluntariamente nuestro comportamiento, lo que no siempre ocurre de esa manera. La neurociencia también se usa en el marketing, se usa en el marketing también. Los supermercados tienen la leche al fondo, ¿para qué? Porque como todo el mundo compra leche y yogur, cruzamos por el supermercado y en el camino compramos un montón de cosas. ¿Por qué uno produce pan si le quita espacio? Porque el olorcito rico de pan nos atrae. ¿Por qué la música en los supermercados no es rock pesado, no es heavy metal? Porque la gente sigue corriendo, ¿no? Es una música mucho más suave para que estemos ahí. Y de repente, wow, mi fiesta patria se pone rojo y blanco, no importa que la empresa sea extranjera, y entonces ahí también se va a ofrecer. Así es, ¿no? Se ha demostrado, gracias a la neurociencia, que si en un sitio de venta de vinos ponen música de fondo, música francesa, compramos vino francés. Nos ponen un tango, compramos vino argentino. Inconscientemente nos van dominando. Se hizo un estudio, ¿cuál café es más rico? ¿El de Starbucks o el de Walmart, que es una especie de WOM en Estados Unidos? Café más rico es el de Walmart, pero ¿por qué la gente va a Starbucks? Porque Starbucks no es solamente un café, es una experiencia, ¿no? Y esta no es ninguna publicidad, por si acaso. Pero ellos son más perversos. El aborto es un tema bastante cuestionable, etcétera, etcétera. Las clínicas, entre comillas, que ofrecen el aborto, se proporcionaban antes diciendo atraso menstrual. Y pues claro, atraso menstrual suena mejor de que te mata a tu hijo, ¿no? Pero hay una cosa nueva, fíjense. Ahora le han agregado otro término, limpieza directa. Miren, limpieza directa. Con lo que el aborto se vuelve un acto de higiene personal. Y lo que encuentran que es una basurita que simplemente hay que limpiar. Fíjense cómo se manipula la persona. La eutanasia está prohibida en la mayoría de países, pero los franceses han inventado un término para justificarla sin mencionarla. ¿Saben cuál es? Gesto obsesivo. Entonces, yo no maté a mi abuelita, no le apliqué eutanasia, tuve un gesto obsesivo, no suena elegante en francés. Bueno, y esta fue la vida, todos recordamos, hay una vaca, pero resulta que no hay leche, ¿no es cierto? Muy bien, no necesito explicarnos. Otra razón, hay estudios que demuestran que estamos muy influidos por estos genes y se ha descubierto que existe el gen de la infidelidad. Lo curioso para la benevolencia de los caballeros es que este gen solamente aparece en hombres. Entonces, el señor que es infiel ya tiene pretexto cuando llega a su casa. Pero se ha descubierto que hay otro gen que tiene que ver con la flojera. Entonces, el chico que no arregla su cama, mamá no es mi culpa, culpa de los genes. Y se ha descubierto que hay un gen de la violencia. Y es más, hay otro estudio que dice que hay un gen de la religiosidad. Entonces, si esto es así, se podría quitar ese gen de la religiosidad para que de repente no haya tantos bufatos o ponerlo para no haya tantos ateos. ¿Qué uso podrían darse? Un padre podría decir, saquen el hijo de este gen o póngaselo más bien. Ahí es otra cosa. Y entonces, si estamos condicionados genéticamente, ¿cómo se puede tener la responsabilidad? Ya hay un caso en Europa, en Italia, de un tipo que fue condenado a asesinato y le bajaron la pena, había sido un colombiano, porque se mostró a través de pruebas de neuroimagen que había estado condicionado por algunos factores biológicos. La pregunta es, ¿qué tanto debería aplicarse eso? Y quizás, adelantando un poco la respuesta, habría que pensar lo siguiente. Puede ser que nuestros genes nos condicionen, pero finalmente somos seres que tienen uso de razón. Y se supone que la razón es capaz de decirnos, oye, eso está mal, oye, no debes hacer eso. Salvo algunos casos en que la razón sea vencida por la biología. La ciencia sirve para seducir, que han dicho que no. Se ha descubierto que existe una sustancia, la oxitocina. La oxitocina sirve para que caigamos mejor. Entonces, el caballero que tiene una cita la próxima semana y quiere tener suerte en su cita, se baña oxitocina y le va bien. Si yo vengo aspiradora casa por casa, también voy con oxitocina también. Entonces, si yo de repente, el próximo meeting político, tiro oxitocina a todo el mundo, entonces la gente va a votar por mí. La pregunta es, ¿qué tanto es válido eso? ¿Qué tanto es legal que esto se haga? Y ya se vende, por si acaso, por interesados, Liquid hace ese producto. Me cuenta que darle fuerte. Atacar los síntomas o el problema, entre lo inmediato y lo complejo. Hay personas que tienen muchos problemas psicológicos y los enfrentan a través de títulos. ¿Es correcto o no es correcto? Si tengo mucha atención, lo correcto es tomar la pastilla, los alumnos que toman su Red Bull para el examen, o la señora que para aguantar al marido se toma una pastilla para poder dormir. Entonces, ¿qué cosas debemos hacer ahí? Y si una persona cree, psicológicamente, cree que es George Clooney, hay que dejarla en esa idea. Por ejemplo, mire, una cosa que pasa en el Facebook, ustedes habrá pasado, que de repente una amiga pone, ¿no? Hay un test y sale que soy igualita a Jennifer López. Y de repente nada que ver, ni nada que ver. Y entonces uno no sabe qué hacer, ¿no? Si decirle, mamita, mira tu cara, o tenerle compasión. Pero en todo caso, si uno se quiere que es Tom Cruise, Jennifer López, lo que sea, pues si eso hace feliz a las personas, parecería ser que mejor dejar feliz, ¿no? Porque total, si nos vamos a ver la cara antes de llegar a la calle, de repente no salimos nunca. Otra cosa más, razón número 8.
Todos somos novelistas en nuestra propia historia. La neurociencia demuestra que cuando recordamos algo, nuestro cerebro lo va cambiando permanentemente. Lo va cambiando, lo va alterando. Lo que recordamos no es exactamente lo que creemos recordar. El ser humano va corrigiendo las cosas que recuerda. Por eso no todos recuerdan las experiencias de la misma manera. Así que bueno, de repente si esta conferencia no le gustó, de repente acá 5 años ya le gusta. Y eso tiene que ver con los testigos. ¿Qué tanto se puede confiar en determinar un testigo? Las percepciones pueden cambiar, las percepciones pueden variar. Si yo les digo, por ejemplo, a ver, ¿de qué color era la corbata del primer proceso de la tarde? Estaba aquí, 41 minutos delante de ustedes. Y no se van a acordar, porque nuestras percepciones nos engañan. A veces nos engaña nuestro propio pensamiento, a veces nos confunde el propio lenguaje. Por ejemplo, miren, una cosa bien sencillita. Sinónimo de resistir. ¿Cuál puede ser? Resistir, sinónimo de resistir. Soportar, ¿no es cierto? Muy bien. Resistir, soportar, resistir, soportar. Pero a ver, ¿es lo mismo ser irresistible que ser insoportable? Los estudios sobre el cerebro dicen, es un estudio de Nature publicado el año pasado, dice que hay 180 regiones en el cerebro, de las cuales 97 no conocemos. No conocemos la mayor parte de nuestro cerebro. Pero ojo aquí con algunas ideas. Se suele decir, el ser humano solamente usa el 10% de su cerebro. No hay ningún estudio que lo haya dicho. Ustedes dirán, pero yo lo he escuchado. Claro, lo escucharon a Morgan Freeman en una película. Pero en verdad no es un dato científico, ¿no? Pero igual, se puede usar mejor, sí, claro que sí. Se ha planteado también hacer estudios para el caso de los jurados. Se ha demostrado que a través de la neurociencia se puede saber si el señor tiene algún prejuicio contra las personas de la raza árabe. Y entonces dicen, eso hay que hacerlo antes de hacer un jurado. Pero el problema es que si esto lo aplicamos, todos cargamos estos prejuicios. Prejuicios por una cosa, por otra, por otra, por otra. Y la pregunta es, ¿se puede medir objetivamente la objetividad? Ahí no queda nada. Otra cosa que se está pensando también es lo siguiente. ¿Qué pasaría? Bueno, se está pensando una medicina adaptada a cada uno. Y entonces, yo de repente tengo que terminar la conferencia, tomo una pastilla para ser más bien serio, ¿no? Tratar de aparentar cierta solvencia académica. Me voy a una fiesta, tomo otra pastilla y soy divertido. Aquí está la cuestión, ¿qué tan válido puede ser que las personas usen esas pastillas? ¿Y qué pasa si mañana más tarde descubrimos una droga que produce todos los efectos beneficiosos de la droga, pero ninguno de los negativos? ¿Se puede utilizar o no se puede utilizar? ¿Cuál es el límite? Y es otra pregunta que se plantea aquí. En esto tiene que ver mucho a veces pues la psicología, la seguridad de las personas, ¿no? Y solamente por mencionar acá una caricatura, vimos un problema de identidad, ¿no? Un problema de identidad bastante serio, ¿no? Entonces, aquí la señora 40 dice los 40 son los nuevos 30, ¿no? El tipo de 50, los 50 son los 35. Pero a ver, para que su hija diga los 30 son los nuevos 18, ahí no me gusta la idea, ¿no es cierto? ¿No? A veces tenemos problemas de identidad que hace que nuestra percepción de las cosas no sea la misma. Así que ahí tenemos que tener algún cuidado también. Otra cosa que se plantea es, ¿se puede torturar virtualmente a una persona? Hoy existe la realidad virtual, que es espectacular. A uno le pone una especie de máscara y uno ve las cosas y siente como si estuviera ahí. Yo estuve hace poco en una exposición que hubo telefónica de Canal 5 y era interesante. Uno estaba en un columpio y en el columpio uno veía que se iba elevando. Y no, acá no están mis hijos, pues uno tenía miedo, me voy a caer. Yo decía, oye, pero no seas tonto, si estás en un columpio, yo sabía dónde estaba. Pero así todo, la imagen, ver que iba así, hacía que uno se sugestione. Entonces, ¿qué pasaría si una persona es torturada virtualmente? Le hacen creer que ha sido torturada, pero no ha torturado. ¿Hay ahí tortura o hay un intento de tortura? ¿Cómo calificar estas cosas jurídicamente? Si podemos jugar con el cerebro de esa manera, entonces, ¿cómo hacemos para determinar estas cosas? Ciertamente, el cerebro es bastante complejo, ¿no? Y hay cosas que nos pueden confundir, nos pueden perturbar, nos pueden sorprender. Hace un ratito se hablaba algo de la edad, ¿no? Y aquí un pequeño ejercicio para ustedes. Me contaban antes de empezar que aquí en la sala hay más o menos 78 notarios, ¿no? De acá de Lima. Muy bien, mirando acá las caras de las féminas presentes, la máxima tendrá 40 años. Entonces, miren, un pequeño ejercicio con ustedes, ¿ya? A ver, tomen el número 78, ¿ya? Número 78, ya me gané un aplauso ahí. Tomen el número 78, ¿ya? Descuéntenle la edad que tienen cumplida este año o que van a cumplir. 78 menos la edad que han cumplido o cumplen este año. Muy bien. Ahora, agréguenle esos 40 que están por ahí sueltos. Muy bien. El número que se ha salido es el año que han nacido. Pero no se va a decir a nadie, no se preocupen. Seguimos, para terminar. Se ha descubierto también la posibilidad de crear medicamentos para que los soldados no tengan cargo de conciencia. Ustedes entenderán que un soldado va a matar a la guerra,
pero en la noche se sentirá mal, no, mire, he matado a tantas personas, tantos inocentes. Pues bien, hay medicamentos que evitan el estrés postraumático. Entonces esto hace que el soldado sea capaz de asumir más riesgos, entra con todo, pero aminora su conducta ética y reduce sus remordimientos. Entonces, ¿debe permitirse el uso de este tipo de medicamentos o no? ¿Qué hacer si un país empieza a utilizarlos? ¿Cómo debe reaccionar el derecho frente a esto? Ahora, algunas cosas vinculadas al tema notarial. Vivimos un mundo de incertidumbres. Hoy día vivimos un mundo de incertidumbres. Zygmunt Bauman habla de una modernidad líquida, donde se han disuelto un montón de cosas. Ya no tenemos referentes políticos, ya inclusive algunos valores parecen a veces disueltos, instituciones fundamentales también. En ese mundo de incertidumbres es necesario buscar la verdad. Y pues los notarios tienen la responsabilidad de dar fe de por lo menos algunas de ellas, lo que no es una tarea fácil, aunque obviamente es muy importante y delicada. La ciencia puede ayudarnos a llegar mejor a la verdad o tratar de acercarnos más a ella, pero teniendo presente que no podemos estar absolutamente seguros de la verdad. Popper decía que la ciencia avanza más que por las verdades que descubre, por las verdades que se trae abajo. Y ahí eso es muy importante para saber ser humildes en el conocimiento, evitar el dogmatismo, evitar querernos servir a la verdad. Porque suele pasar que cuando yo pienso una cosa, soy una persona de principios, y cuando el otro piensa distinto, esa persona es intolerante, dogmática, etc. ¿no? Nos falta ahí una actitud de apertura hacia el otro. Es importante estudiar la verdad, aparte de las cuestiones rutinarias legales que muchas veces nos absorben. Por eso hay que mirar a otras ciencias. Primero ustedes lo que pasa con el derecho. Miren, los químicos son muy amigos de los biólogos, los psicólogos son muy amigos de los sociólogos, los antropólogos de los sociólogos, los médicos de los farmacéuticos, los que no van a con nadie son los abogados. ¿no? Entonces, ahí hay algo que tiene que cambiar, ¿no? Hay algo que está mal, ¿no? Entonces nadie nos quiere lo que pasa, ¿no? Pero tenemos que abrirnos a otra disciplina. El notario debe abrir su conocimiento, su estudio a la neurociencia, a la economía conductual, que justamente el último premio Nobel tiene que ver con la economía conductual. Les pongo un ejemplo más rapidito de economía conductual, como puede ser bastante útil. Es un ejemplo no muy elegante, pero muy gráfico. En Holanda, como en muchos países, en todos están preocupados porque los caballeros, a la hora de diccionar, digamos con cierta elegancia, tenían mala puntería, o cierto descuido hidráulico. Entonces, ¿qué hicieron? En los instrumentos utilizados para misionar, para no decir unidad extranjero, le pusieron una calcomanía de una mosca. Y entonces los caballeros que iban a atender esta necesidad, pues se entretenían con la mosca y a partir de ahí ya casi nadie moja el piso. ¿Saben por qué? En los bancos, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay algo que ha cambiado. Antes uno sacaba plata, recibía el dinero y luego le daban la tarjeta. Pero muchas personas, me imagino que no soy el único bruto, les ha pasado que se ganan la plata y ganan la tarjeta. Por eso ahora el banco primero devuelve la tarjeta y después da la plata. Porque claro, uno decía la plata y se va. Pero ahora no, uno espera siempre la plata, uno necesita. Aplicación de la economía conductual y cómo a través de determinadas políticas podemos condicionar el comportamiento de las personas. Y eso es muy importante. Ahora, ahí hay que estudiar en qué medida esto puede ser de repente en algunos casos ilegal y en otros casos puede ser perfectamente legal. Siguiente conclusión. En este mundo de fake news y posverdades, ¿no es cierto? Esa búsqueda de la verdad es una responsabilidad del notario, pero del propio notario, no de un asistente. Yo sé que ustedes no, pero yo notaría donde quien legaliza es el asistente. Para eso no soy notario, ¿no? Ahí tenemos que tener mayor conciencia. Es él en quien ha confiado la sociedad para dar fe, no en otras personas. Y ahí hay que cuidar la profesión. No es una profesión muy bonita, he tenido el honor de ser presidente del Consejo de Notariado, hay que saber cuidar esta carrera tan digna. 4. Si hay algo que nos enseña la ciencia es que no es fácil llegar a la verdad. La verdad es más bien tentativa, provisional. Por eso en verdad trabajamos más bien con certezas que con verdades. Sin que ello implique renunciar a la verdad. Tenemos que buscar la certeza. Pero en esta búsqueda es necesario dejar de lado los prejuicios. No porque un señor tenga 70 años y digo, no, está viejito, está en un certificado médico. A ver, cuando lleguemos a 70, a ver si nos gusta que nos hagan eso. Ahí hay una cosa que tenemos que repensar un poco, ¿no? Ahora, estos los prejuicios voy a hacer que uno termine cayendo, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Como es la nueva elección de presidente y ya saben lo que pasó. No, tiene que ver con prejuicios
prejuicio racial, social, cultural, etc. Es muy importante tener cuidado con esto, porque los prejuicios que no nos damos cuenta, porque aquí los tenemos, afectan nuestra toma de decisiones. Y hay que hacer mayor esfuerzo para dejar de lado todo aquello que nos condiciona. Es imposible hacerlo completamente, pero por lo menos reducir esto al mínimo, teniendo en cuenta que el notariado es también una forma de administrar justicia y llegar a la verdad. No solamente los jueces son administradores de justicia. Y, por último, la tecnología en sí no es ni buena ni mala. Todo depende del uso que hagamos de ella. Y a la vez que la tecnología plantea nuevos retos para la discusión jurídica, plantea también nuevas posibilidades para resolver viejos, nuevos y renovados problemas. Quizás sea hora entonces de pensar en lo que se empieza a llamar el neuroderecho. Muchas gracias.